Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que están con nosotros y siguen esta línea, ¿verdad? Por internet, por Facebook, por YouTube. Iglesia Cristiana Durazno, una vez más, congregada, para estudiar la palabra de Dios, y es un gozo y una alegría de estar juntos para abrir este libro bendito que Dios nos dejó para que sus hijos lo estudien y podamos conocer más a ese Dios y más íntimamente para poder vivir más tranquilo. ¿Saben qué? Cuando uno conoce a una persona va viviendo más tranquilo, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando el cristiano va conociendo más a Dios. Al transcurrir el tiempo, el cristiano va conociendo más profundamente a Dios porque va estudiando más la palabra de Dios. Pasa el tiempo y él estudia más la palabra y conoce más a Dios. Y eso le da más tranquilidad, más confianza al cristiano. Aumenta su fe en ese Dios, ¿verdad? Que dice la Escritura que Él no nos dejará y no nos desamparará. A pesar de lo que somos, Él sigue siendo fiel. Y la gloria tiene que ser para nuestro Dios. Así que hermanos, Iglesia Cristiana, una vez más, congregada, para estudiar este libro precioso de Nehemías. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora a estar pendiente de tu palabra, pensando, Dios, oh Dios, ¿qué es lo que nos vas a decir? Pensando, Dios, qué es lo que tenemos que cambiar. Si hay pecado en nuestra vida, trata con nosotros, en primer lugar en mi vida, oh Dios. Ruego por tu iglesia también, para que ella pueda, oh Dios, ser tratada por tu palabra. Y Padre, que también hoy sea día de salvación de almas. Te alabamos, Señor, por tu misericordia, por permitirnos estar en tu palabra. No somos dignos, pero Padre, gracias a tu Hijo, que nos compró con su sangre, nos limpió con su sangre, hoy podemos estar delante de ti, hablando delante de tu palabra, conociéndote. Toda la gloria sea dada a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías, capítulo 9, vamos a tener una lectura, versículo 22 al 31. Nehemías 9, 22 al 31. Dice así: y le diste reinos y pueblo, y le partiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey Gebón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como la estrella del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos los moradores del país, a los cananeos, lo cual entregaste en su mano, y sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces lo entregaste en mano de sus enemigos, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces lo libraste. Lo amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Si se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual lo entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no lo consumiste, ni lo desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén.
Así es nuestro gran Dios. Así es el hombre, ¿verdad? El hombre en general, somos malos, somos pecadores, que siempre estamos dándole la espalda a Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. Gloria a nuestro gran Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bien, seguimos tratando el mismo tema. Los judíos confiesan su pecado. Acuérdense que están los levitas orando, que así comenzó. Acuérdense que en el capítulo 9 comienzan hablando que van a leer la ley, ¿verdad? Tuvieron 3 horas, ¿se acuerdan? Y después 3 horas confesando pecado. Y después se levantan los levitas y comienzan a orar y a recordar todo lo que Dios hizo con ellos y cómo el pueblo de Israel le pagó a Dios. Entonces, ¿qué estamos comparando? Bueno, estamos comparando que Dios no cambia, es el mismo Dios que tienen los israelitas, es el Dios que tenemos nosotros, pero tampoco nosotros hemos cambiado mucho, porque nos comparamos, la iglesia, comparamos con los israelitas cómo se comportaban y muchas veces nosotros nos comportamos igual que los israelitas, ¿verdad? Y eso nos lleva a ¿qué? A humillarnos y darle la gloria a Dios y ver sus atributos y darlo a conocer. Eso nos da también paz, tranquilidad, sabiendo que yo soy imperfecto, pero Dios no me abandona, Dios está conmigo. Entonces en el estudio anterior vimos, como dije, el mismo tema, vimos cómo Dios bajó del Sinaí, estamos recordando que Dios bajó del Sinaí para hablar con su pueblo y darle los mandamientos para que fueran una nación. Acuérdense que una nación tiene que tener ¿qué? Leyes. Si no hay ley en una nación, no es una nación, ¿verdad? Por eso Dios baja del cielo y va al monte Sinaí para hablarle y darle sus estatutos justos y perfectos. Fue lo que estuvimos mirando hoy, ¿verdad? En las preguntas y respuestas. Dios le iba a dar la tierra prometida, pero antes tenía que entrar, el pueblo tenía que entrar, debería cambiar su estilo de vida para que cuando fueran y entraran a la tierra de Canaán supieran cómo vivir y conducirse como a Dios le agradaba. Como a Dios le agradaba. Entonces, lo mismo Dios hace con su iglesia hoy en día. Dios estamos en este mundo, Dios nos salva y nos deja en este mundo ¿para qué? Para prepararnos para entrar al cielo. Y esa es la idea, ¿verdad? Así como Dios preparó a Israel en el desierto para entrar a la tierra de Canaán, Dios nos está preparando a nosotros para entrar al cielo. No podemos entrar de cualquier manera. Dios nos está haciendo la imagen de Jesucristo. Bien, eso era el versículo 13 y al 14. Dios le proveyó el maná del cielo, le daba agua en el desierto, algo imposible, como estamos viendo hoy, para la vista humana. En un desierto no había nada, en un desierto, aquello que yo lo he visto por televisión o documentales, pero aquellos que han estado en un desierto dicen que no hay nada, nada. Bueno, Dios ahí sustentó 3 millones de personas, y no solamente personas, sino animales, y comieron y tuvieron, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitaban, no le faltó nada. Por eso nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Para nosotros es imposible vivir en el desierto, pero para Dios nada es imposible. Él se encargó de las necesidades. Lo mismo igual que nosotros, Dios se encarga de nuestras necesidades. Él da todo porque es un Dios que da, el proveedor. Versículo 15. ¿Cómo le pagó a todo esto a Dios? Todo lo que Dios le cuidó, todo lo que Dios lo sustentó. ¿Cómo le pagó a Israel? Bueno, le pagó con mucha obediencia. No, la Biblia dice que no. Dice que fueron soberbios, desobedientes, no quisieron escuchar la palabra de Dios, se rebelaron, hicieron lo que no le gustaba a Dios, sino que lo que gustaba a su carne. Y bueno, y si comparamos, ¿se acuerdan? Que los creyentes muchas veces actuamos igual. Dejamos la palabra de Dios de lado, sabiendo lo que tenemos que hacer, la dejamos de lado y nos comportamos como Israel. Nos llenamos de orgullo, hacemos lo que queremos. En ciertas cosas, Señor, sí te obedezco, pero en ciertas cosas no, porque a mí me gusta esto. ¿Está? Vos me tenés que entender. Y así actuaba Israel y así muchas veces actuamos nosotros. Bueno, Dios nos perdona, confesamos el pecado, nos apartamos y alcanzamos la misericordia de Dios. Lo mismo que hizo con Israel. ¿Ah? Versículo 16 al 17. Entonces, Dios lo perdonó, Dios le sustentó. ¿Cómo le pagó Israel a su perdón? Bueno, hicieron un becerro de oro y le dieron culto a ese becerro y decían que ese becerro fue el Dios que lo sacó de Egipto. No solamente hicieron eso, sino que, bueno, un pecado lleva a otro pecado, hasta llegar a lo más bajo.
bueno, terminaron adorando a esa imagen, ¿verdad? Y haciendo muchas abominaciones, dice la Escritura. Bueno, muchas veces nosotros también, capaz que no adoramos imágenes, ¿verdad? Y no actuamos haciendo abominaciones, orgías o terminando en borracheras, pero muchas veces dejando a Dios de lado, poniendo los dioses que tiene el mundo, una persona, el celular, el fútbol, ¿verdad? Es lo mismo que adorar el becerro de oro. ¿Se entiende? Muchas veces nos comportamos como Israel. Por eso tenemos que tener cuidado qué ocupa el primer lugar en mi vida, ¿tá? Porque si lo que ocupa el primer lugar en mi vida, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Es un ídolo el que ocupa el primer lugar en mi vida. Entonces Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Versículo 18. ¿Cómo le pagó Dios a ellos y a nosotros que somos sus hijos? Cuando nos comportamos así. Bueno, no nos abandona. No, Dios no se aparta de nosotros y sigue proveyendo. No es que Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Te pecaste y no te doy de comer. No te doy oxígeno. A ver, voy a ayudar a Gustavo porque pecó y no le doy más oxígeno, que se ahogue ahí hasta que confiese el pecado. Dios no nos trata así, ¿verdad? Sino que Dios sigue proveyendo, sigue dando, sigue esperando con su paciencia divina, esperando que me arrepienta, tratándome por medio de su espíritu. Entonces lo que vemos es que así como Israel fue infiel, nosotros muchas veces nos comportamos igual como Israel, pero a pesar de esto Dios sigue siendo fiel, proveyendo. Versículo 19 al 21. Ahora, de los versículos 22 al 31, es el ciclo de la relación de Israel con Dios. Cómo Dios le mostraba su poder y cómo iban conquistando la tierra que Él le había prometido. Y ellos vieron todas estas cosas. Es como hablaba con nuestro hermano, ¿verdad? Ellos vieron todas estas cosas. Y bueno, tendrían que cuando entraran en la tierra de Canaán estar más que agradecidos, ¿no? Pero ellos no fueron agradecidos. Y lo vamos a ver. Nehemías 9:22. Y le diste reino y pueblos, y lo repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seyón, la tierra del rey Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Bueno, todos estos pueblos eran de Canaán. ¿Tá? Eran pueblos de Canaán unidos. Era tipo un Estados Unidos, chico, ¿se entiende? Eran unos pueblos unidos que representaban la tierra de Canaán. Pero ¿quién los dirigía? Egipto. Ellos dependían de Egipto. Pero cuando ellos se enteran que el Dios de Israel había derrotado a Egipto, que era la casa madre de ellos, ¿se dan cuenta del miedo que le tendrían a Israel? Por eso ellos cada vez que veían a Israel, que venían, ¿verdad?, a conquistar la tierra, ellos temblaban, porque se habían enterado de lo que había pasado en Egipto. Por eso temían tanto a Israel. Pero no tenían que temer a Israel, sino sabían que Jehová, el Dios de Israel, estaba con ellos. Y Dios estaba dándole la tierra a Israel. El mismo Dios más adelante viene en forma de hombre, ese Dios que conquistó Canaán, ¿verdad? Bueno, ese Dios viene en forma de hombre para dar su vida a favor de nosotros, para compartir su reino con los elegidos, los escogidos del Padre, antes de la fundación del mundo. Vino como una columna, andaba su espíritu, el Espíritu Santo ahí, delante de ellos, ¿verdad?, de Israel, y ellos seguían. Y después continuó conquistando ese Dios, bueno, esa nube de fuego de noche y esa nube de día para darle sombra, los dirigía. Pero esa nube un día vino en forma de hombre, que vino el Hijo de Dios. ¿Tá? ¿Para qué? Bueno, esa nube le dio la tierra de Canaán, una tierra terrenal. Pero este hombre perfecto, el Hijo de Dios, viene para darnos su reino, compartir su reino con aquellos que somos los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo más que a Israel es un reino terrenal y a nosotros es un reino celestial. Entonces Colosenses 1.13 dice, Él nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos liberó? Dios nos sacó de la oscuridad. ¿Quién liberó a Israel? Dios los sacó de la esclavitud, los sacó de la oscuridad de Egipto, lo mismo que nosotros. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Del mismo Hijo de Dios dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Ustedes tienen un reino.
un reino celestial. Mi Padre quiere darle el reino. Y lo eligió para eso, para darle el reino, lo mismo que Israel. Israel cuando tenía miedo, Dios, no tengan miedo. Y Josué, ¿qué le dijo el Señor? Levántate, Josué, no temas, levántate, cobra ánimo, y ve y pelea, yo estoy contigo. Lo único que tiene que hacer es esforzarse y entrar. Yo estoy contigo, yo voy a pelear. Moisés lo mismo, ve a hablar con Faraón, pero yo, Señor, voy a hablar con Faraón. Tú ves que yo voy a ir contigo. Lo mismo nosotros, hermanos, estamos acá en este mundo, Dios está con nosotros. El mismo Dios de Israel, es el que tenemos nosotros, pero dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Y nadie nos puede arrancar a ese Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios, como dice Romano. Ni muerte, ni principado, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios. Qué seguridad, ¿no? Que nos da todos estos versículos preciosos que nuestro Dios, y nos está diciendo a nuestro Padre, yo quiero compartir mi reino contigo, hijo. Confía. Mateo 25:34, Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son bendecidos por mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde que el mundo fue creado. Fue preparado, o sea, ya está preparado para nosotros. No es que vamos a ir y vamos a entrar y vamos a tener que hacer el reino. Vamos a tener que trabajar y hacer el reino. No fue así. No es así. Nosotros morimos o Cristo viene a buscarnos, ¿verdad? Y ya está preparado. El Señor Jesucristo que dijo, voy pues a preparar lugar a vosotros. ¿Ah? Voy pues a preparar lugar a vosotros. Cuando entra Israel a Canaán, tuvo que entrar a trabajar y dar vuelta a tierra. Igual, hermanos. Israel entró y tenía todo. Nosotros vamos a ir al cielo y vamos a tener todo. ¿Se dan cuenta que Dios es el mismo? No ha cambiado. Nehemías 9:23. Multiplicaste sus hijos. ¿Quién permitió que se multiplicaran? Dios. Como la estrella del cielo. Y esto es una promesa que le hizo a Abraham, ¿se acuerda? Que la descendencia de él, la descendencia de su simiente, o sea, la descendencia de su hijo Isaac, iba a ser como la estrella del mar. Bueno, la estrella del cielo, perdón, y la arena del mar. Multiplicaste sus hijos como la estrella del cielo y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dios prometió y cumplió. Bueno, hermanos, si Dios prometió que va a venir a buscarnos, también tenemos que estar pensando que Él va a venir, va a cumplir. No decir, Dios demora, Dios anda a saber si viene, capaz que ya vino. No, Dios no ha venido. Y Dios viene a buscar a su iglesia. Dios prometió, bueno, que se iban a multiplicar los israelitas, iban a ser una nación grande y poderosa, para que dependieran de Dios y Dios se glorificara en ellos. Ellos tenían todo, simplemente tenían que obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Dios nos da todo o no nos da todo. Claro que nos da todo. ¿Nuestra parte cuál es? Obedecer. ¿Cuál es la parte de Israel? Obedecer. Como creyente es igual. Dios hizo todo, Dios añade gente a la iglesia, Dios pone a la gente que va a ser salva, nosotros no, es Dios que las trae. Lo que Dios nos pide es que seamos fieles, igual que Israel, porque Él no ha cambiado, Él es fiel. Y Él lo que promete cumple. Hijo mío, sé fiel, y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nehemías 9:24. Nehemías 9:24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, y los cananeos, los cuales entregaste a su mano, a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Bueno, los hijos de Israel vieron todo esto, ¿verdad? Entraron en la tierra. No solamente que entraron en la tierra, sino que los moradores de ahí, de cada pueblo, de cada nación ahí, de los cananeos, se lo entregó en su mano. O sea, acá está la gente, hagan lo que quieran con ellos. ¿Lo quieren de siervo? Ténganlo de siervo. Hagan lo que quieran. Y todo eso vieron los reyes, también humillados, de rodillas delante del pueblo de Dios. Y todo eso vieron, ¿verdad? Dios cumplió, le dio sus enemigos a sus pies, para que fueran sus enemigos siervos de ellos. Dios es el que conquistó, Dios era el comandante en jefe, Dios era su rey. Éxodo, y un hombre lo reconoció, Moisés, en el cántico de Moisés, cuando salen, cruzan el Mar Rojo. Éxodo 15, versículo 2 al 3.
Éxodo 15, 2 al 3. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Bueno, Moisés cantó a Dios por la victoria que Dios le dio contra los egipcios. Todo lo hizo Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí ¿por qué? Porque todo lo ha hecho Dios. Dios nos sustenta, nos guarda, nos cuida, ¿verdad? Él nos fortalece, nos da la sabiduría para trabajar, para servirle, para predicar el Evangelio. Todo es gracias a Él. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 10, dice fortaleceos, Efesios 6, 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos fortalecemos? En el poder de su fuerza. No en nuestros músculos, no en nuestra sabiduría, sino en el poder de su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? El Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a sus discípulos? Y nos dice a nosotros. Bueno, es Él que nos fortalece. Por medio de la Escritura nos hace recordar los versículos, las promesas de Dios. Y ahí nos aferramos. Y ahí es donde la fe aumenta. Y la fe es la que vence al mundo. ¿Se entiende? ¿La fe en qué? En Dios y en su palabra. Y dentro de nosotros tenemos que cantar como Moisés y darle gloria a Dios porque es el que nos da la victoria por medio de Jesucristo. En nuestras luchas espirituales, alrededor nuestro hay un mundo espiritual que nos quiere hacer caer. Pero ¿quién es el que nos cuida? Dios. Dios nos está cuidando. 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios es el que nos da la victoria. Y esta escritura enfatiza que la victoria sobre el pecado y la muerte no es por medio humano, sino por medio de Cristo. Todo se lo debemos a Él. Israel le debía todo a Dios. Nosotros le debemos todos a Dios. Por eso Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, en Cristo podemos enfrentar cualquier desafío, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nadie puede vencer a Cristo. ¿Se entiende? Porque Cristo es Dios y Cristo está en nosotros. Nadie puede vencer a Dios, nadie nos puede separar del amor de Dios. Así que somos más que victoriosos en Cristo. Israel era victorioso ¿por qué? Porque cuando estaba en Dios, estaba Dios con ellos. ¿Se entiende? Bueno, nosotros, ¿por qué tenemos victoria? Porque Dios está con nosotros, lo mismo. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. No es que vamos a vencer, ya somos vencedores. Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que tenemos que tener miedo de lo que pasa en el mundo. No. ¿Tenemos que tener miedo de lo que pueda hacer el Satanás y los demonios? No, porque la Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y si somos de Dios, somos vencedores. Porque ¿quién venció a la muerte, a Satanás y al pecado? Nuestro Salvador venció para darnos victoria a nosotros. Y si Él está viviendo dentro de nosotros, somos más que victoriosos. ¿Se entiende? Por eso tenemos que confiar y ser fieles a Dios. Cuando nosotros demostramos que no creemos en su palabra, que tenemos miedo, empezamos a dudar, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro Dios no es todopoderoso. Nuestro Dios no es un Dios fiel, que me puede abandonar, puedo perder mi salvación. Bueno, ¿saben qué? Todo eso son dudas. Pero cuando nos aferramos a la palabra y creemos lo que dice Dios, que somos de Dios y que Dios ya venció, somos más que vencedores por medio de Cristo, bueno, ahí tenemos la victoria. Y ahí andamos en victoria, con gozo, con tranquilidad, con paz, porque creemos en lo que dice la Escritura. Por eso Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas los vencemos por medio de aquel que nos amó. Todas estas cosas, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en el mundo espiritual, somos nosotros los vencedores, ¿verdad? De manera similar a la primera de Juan, este versículo declara que los creyentes pueden ser vencedores a través del amor de Dios. Dios me ama, Dios no me abandona. Cuando dudo, le estoy dando un mensaje al mundo diciéndole que Dios no me ama. Dios me puede abandonar, Dios me puede dejar, Dios es malo, es injusto, ¿se entiende? Pero cuando confiamos
que Dios me ama y nadie me va a separar del amor de Dios, ahí vamos a estar dando un mensaje, ¿verdad?, verdadero, y siendo luz y siendo sal como debemos de ser. Eso es lo que nos pide Dios. Sé fiel. Fiel. Yo no te abandono. Tú sé fiel. Nehemías 9:25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien. Es lo que estamos hablando. Ellos cuando entraron a Canaán, ¿cómo entraron? A una tierra toda destruida, como cuando tienen una bomba nuclear que no hay nada. No, ellos tomaron una ciudad fortificada. Ya tenían los muros, tenían la tierra fértil, heredaron las casas llenas de todo bien, o sea, con sus muebles, con todo, hasta con el placar con cosas para la cocina, con sus tachos, con todo. No le hacía falta nada, ¿verdad? Cisternas hechas, bueno, los pozos para agua, para que tuvieran agua para tomar ya estaban hechos, ya estaban las viñas plantadas, los olivares plantados, muchos árboles frutales, comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Todo esto, ¿quién se lo dio? Dios. Dios le dio todo. Entraron y tenían todo de regalo. ¿Se lo merecía Israel? No, ¿qué vemos aquí? La gracia de Dios. Nosotros merecemos cuando entremos al cielo. ¿Merecemos entrar al cielo? No, entramos por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué entró Israel a Canaán? Por la misericordia y la gracia de Dios. También, hermanos, nosotros como creyentes vivimos en este mundo donde Dios nos sustenta como a Israel. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios dice sí a sus promesas y amén. No dice capaz, no sé, no. Él dice sí. Y si dice Dios, yo te voy a proveer, es sí y amén. ¿Se entiende? No es que capaz que sí, capaz que no, como nosotros que somos como humanos que dudamos, estamos llenos de dudas, porque estamos en la carne, pero Dios no es como nosotros. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Estamos bendecidos, hermanos, en los lugares celestiales. En el momento que Dios nos salva, nos glorifica. Ya tenemos un lugar. No es como según cómo nos comportemos. No es como la heredad de aquí como hacen los mundanos. Bueno, si mi hijo es fiel, le voy a dejar una parte más porque viste que aquel hijo que es infiel no le voy a dejar nada. No es así, Dios no es como nosotros. Ya en el momento que nos salva, nos justifica, nos santifica, ¿verdad? Y nos regenera bien y nos glorifica. Porque en el momento que Dios nos salva, podemos morir y ya entramos al cielo, y ya estamos con el cuerpo glorificado y ya tenemos nuestro lugar allí en el cielo. ¿Se entiende? Y todo esto ¿por qué es? Por gracia, todo por la misericordia de Dios. Entonces Santiago 1:17, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Bueno, cuando vemos tantas bondades que recibimos en este mundo, ¿a quién le tenemos que dar gracia? A Dios. Porque ¿dónde vienen las bondades? De Dios. Dios toca el corazón de las personas para que nos den trabajo, para que nos den cosas que necesitamos. Todo eso proviene de Dios. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no duda, Dios da, porque es amor. Por eso Dios lo que nos pide es Mateo 6:33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo mismo que nos dice el Señor Jesucristo, le dijo el Hijo de Dios a su pueblo. Búsquenme a mí, hagan lo que yo les mando, y todas estas cosas le van a ser añadidas. ¿Cómo le pagó Israel? ¿Obedeció? No. Pero aún así Dios le añadió lo que ellos necesitaban. Nosotros no obedecemos 100% a Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos sigue añadiendo las cosas que necesitamos. Nos da salud, nos da comida, nos da ropa, nos da todo. ¿Verdad? Dios es fiel. Así que cuando lleguemos al cielo, vamos a entrar al cielo y bueno, y allá vamos a tener un lugar.
¿Por qué? Porque Dios lo prometió, Juan 14. Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No dice para el mundo, le está hablando a los discípulos, a sus seguidores. Y ahora nos habla a nosotros. Voy pues, Gustavo, estoy acá en el cielo con mi padre, preparándole lugar a ustedes. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, un día va a venir el Señor y nos va a tomar. ¿Para qué? Para vivir con nosotros. ¿Se entiende? Lo va a hacer, claro, Él lo prometió. ¿Cuál es el versículo que vimos? Es sí y amén. Las promesas de Dios, es sí y amén. Así que, ¿cuál es nuestra tarea? Ser fiel. ¿Cuál es la tarea de Israel? Ser fiel. Es lo que Dios nos pide. Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira. Bueno, ¿saben con qué le pagaron a Dios? Bueno, provocándole a ira. Dios le da la tierra con todo. Bueno, también muchas veces Dios nos da todo a nosotros. Y muchas veces no. Dios nos da todo a nosotros y muchas veces nosotros provocamos a ira como Israel. A Dios. Y se rebelaron contra ti. ¿Por qué? Porque sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Y echaron tu ley tras sus espaldas. Dijeron, vamos a hacer mi voluntad y después hacemos lo que Dios dice. Porque esto no me gusta. Esto está fuera de moda. Ah, esto no, Señor, porque viste que la Biblia es muy vieja. Vamos a hacer esto porque esto... vamos a implementar esto porque es más moderno y trae más juventud. Bueno, ¿saben lo que están haciendo? Echar los mandamientos de Dios atrás de sus espaldas. Y no solamente eso hizo Israel, sino que mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Bueno, mataron a los profetas, ¿ah? E hicieron grandes abominaciones. O sea, se fueron atrás de otros dioses a practicar lo que otros dioses falsos, sus seguidores hacían. Israel, que era una nación santa, que era una nación que tenía que vivir en santidad, se fue atrás de ellos. ¿Tá? Así le pagaron a Dios de Israel. No obedecieron la ley de Dios, no quisieron escuchar los mandamientos de Dios, mataron a sus profetas que Dios mandaba, y no solamente eso, sino que después, como dije, un pecado lleva otro pecado, otro pecado, otro pecado, hasta caer en lo más bajo. ¿Tá? Por eso cayeron en grandes abominaciones. Y esto provocó que a ira hicieron enojar a Dios, porque se rebelaron contra Dios. Luego, en el tiempo de comodidad y abundancia, el pueblo de Dios se alejó de él. Tenemos todo, ¿para qué queremos a Dios? ¿Qué le pasó a la iglesia de Corintios? Tenemos todo, ¿para qué queremos a Pablo? No, estamos bien así, Pablo. Dejá de mandar cartas para otro lado, nosotros estamos bien así. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que muchas veces es tener todo? Porque nos olvidamos de Dios. Tenemos todo. Entonces en la Biblia hay abominación, en la Biblia una abominación es algo detestable, ¿tá? Moralmente reprensible, u ofensivo para Dios, es directamente atacar a Dios, que causa a Dios repugnancia y va en contra de su santidad. ¿Por qué causa repugnancia a Dios? Porque va en contra de su santidad. Acuérdense que Dios es santo, santo, santo. ¿Ah? Y si nosotros hacemos lo incorrecto, pecamos, vamos en contra de la santidad de Dios. Por eso cuando David pecó, ¿qué dijo David? Él se dio cuenta que él fue contra Dios, el que va contra él, el que lo puso. Acá vemos que Israel fue puesto en la tierra prometida en Canaán y fue contra Dios, el que le dio la tierra, el que lo cuidó, el que le estaba proveyendo, el que lo estaba sustentando. ¿Qué hace Israel? Va contra él y le pega una cachetada a Dios. Bueno, lo mismo nosotros cuando pecamos, hermano. ¿Vamos contra quién? Sí, pero vos ofendiste, yo ofendí a Verónica, bien, pero el pecado primeramente ¿contra quién es? Contra Dios. Voy directamente contra Dios. Entonces el término hebreo To'eva, que es abominación, se usa para describir una amplia gama de actos, desde la idolatría, ¿tá? Ahí comienza la idolatría, cuando ponemos una cosa antes que Dios, o uno mismo, yo mismo, mi sistema, mis horarios, mis cosas, después Dios. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Eso qué causa? Abominación a Dios, porque estoy siendo idólatra. La inmoralidad sexual, bueno, pero yo no practico inmoralidad sexual. Bueno, pero puede ser fraude, ser deshonesto y el orgullo. El orgullo es contra Dios.
es algo que Dios detesta. Porque Dios, ¿qué nos manda a hacer? Humildes. ¿Qué es lo contrario? El orgullo. ¿Qué es lo contrario a Dios? El enemigo, Satanás. ¿Y Satanás cuál es? El padre del orgullo. ¿Se entiende? Cuando nosotros actuamos en forma orgullosamente, estamos mostrando el padre de nuestra carne. ¿Ah? Y Dios quiere que nosotros demostremos a su Hijo, no a la carne. Entonces eso causa abominación. Bueno, estos ejemplos, hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De abominaciones, idolatría. Adorar a otros dioses o imagen. Deuteronomio 7.25, Isaías 44.19. Isaías 44.19, ahí hay pasajes donde Israel cayó en la idolatría. Inmoralidad sexual. Esto incluye adulterio, la prostitución, el incesto y los actos homosexuales. Eso Dios lo detesta, la inmoralidad sexual. Adulterio, prostitución, incesto y los actos homosexuales. Levíticos 18:22 y Levíticos 20, versículo 13. Prácticas paganas. Bueno, ¿qué práctica había en este tiempo? Bueno, hacían sacrificio infantil al dios Moloch. ¿Ah? Sí, bueno, pero hoy en día nadie hace, nadie sacrifica a su hijo a un dios. Bien, pero está la hechicería, está la brujería, consultar a los muertos. Todo esto Israel lo hizo. Bueno, consultar lo que dice el horóscopo. ¿Qué es eso? Hechicería. Ah, el horóscopo dijo tal cosa. Bueno, es consultar lo que dicen los astros. ¿Qué es eso? Brujería, hechicería. ¿Verdad? Que Dios lo abomina, lo detesta, le da asco. Entonces nosotros, como cristianos, si mi padre le da asco, yo también me tiene que generar asco, ¿verdad? Y eso lo habla Jeremías 32:35, Jeremías 32:35, Deuteronomio 18, 10 al 12. Jeremías 32:35, Deuteronomio 18, 10 al 12. La deshonestidad, ser deshonesto, eso abomina, le da asco a Dios, porque nosotros tenemos que ser honestos, igual que Israel. Engañar en el comercio con pesas manipuladas, mentir, falsificar testimonios, bueno, todo eso es deshonestidad. ¿Ah? Engañar en el comercio con pesas manipuladas, mentir y falsificar testimonios. Bueno, ay, no sé, ay, si tú sabes. ¿Viste que pasó otra cosa? Ah, no sé. Pero vos sabés. ¿Qué es eso? Mentir. Porque mentir es agregar a la verdad, eso es mentir. Quitar a la verdad, eso es mentir. Omitir la verdad. Tú sabes la verdad. Ah, yo no quiero problema. ¿Qué es eso? Mentir. Tú sabes la verdad. Y la verdad. Entonces, eso detesta a Dios. Nosotros tenemos que ser honestos. Mira, yo sé la verdad. Yo vi esto. ¿Está? Honestos. Honestos, porque tenemos que ser reconocidos en nuestra familia, en nuestros vecinos, en el almacén, en todo donde andamos, ser personas honestas. Deuteronomio 25:16. Deuteronomio 25:16. Proverbio 6:16 al 19. 6:16 al 19. El orgullo, bueno, también esto le da asco a Dios, es repugnante para Dios el orgullo, actitud arrogante que va en contra de Dios. Siempre el orgullo va en contra de ¿quién? De Dios. Todo pecado va en contra de Dios. Voy a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Eso es muestra de ¿qué? De orgullo. Proverbio 16:5. Entonces, otras cosas que Israel no debía hacer y hicieron: comer animales impuros, travestismo, ofrendas defectuosas, animales defectuosos que iban a hacer los sacrificios, participar en prácticas detestables de otras naciones. Bueno, Israel se prendía en todo. Y bueno, hay que estar ahí, no podemos ser un bicho raro. Bueno, hoy no pasa lo mismo. No pasa lo mismo en muchas iglesias evangélicas que se unen a hacer las prácticas que practica el mundo, a apoyar cosas que el mundo apoya, festivales de rock, festivales de cumbia, y están los cristianos también ahí apoyando y estando allí con ellos. ¿Qué es eso? Lo que hizo Israel, prácticas paganas. ¿Se entiende? Entonces, practicar, apoyar todas esas cosas a Dios no le gusta. Por eso el cristianismo, ¿verdad?, no está con ellos, sino salir del medio de ellos, dice el Señor. No toquéis los mundos.
Así como Dios le pidió eso a Israel, Dios nos pide a nosotros. Ah, pero son muy bíblicos. Y bueno, prefiero que me conozcan por ser bíblico, no porque soy una persona que ando en todas estas cosas abominables delante de Dios, ¿verdad? Pero a Israel no le importó. Y hoy en día a muchas iglesias evangélicas no les importa. Hacen lo que a ellos les parece con tal de agradar a todos, ¿verdad? Pero muchas veces los creyentes caemos en el pecado también del orgullo, de mirar cosas impuras, de poner en primer lugar a una persona o a uno mismo en vez de Dios. Eso son idolatría. Mis necesidades, mi sistema, mis prioridades ante las prioridades de Dios, eso se llama idolatría. Y eso Dios lo detesta. Nos parecemos mucho a Israel, hermanos. Muchas veces criticamos a Israel, pero no nos fijamos en nosotros, ¿verdad? Somos infieles, pero Dios es fiel. No es como nosotros. Nehemías 9:27. Entonces lo entregaste en manos de sus enemigos. Dios dice, bueno, basta, ya está. Años y años y años aguantándolos. Se terminó. Que vengan los enemigos y que se encarguen de ello. ¿Está? ¿Para qué? Los cuales lo afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. ¿Para qué Dios usó los enemigos de Israel? ¿Para qué lo entregó a los enemigos a Israel? Para que los enemigos lo afligieran y ellos se arrepintieran. Se arrepintieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú de los cielos lo viste, y según tu gran misericordia le enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. ¿Qué hace Dios? Trae otro pueblo para que lo libere a Israel. Fue lo que le pasó a ellos, ¿no? Los que estaban acá en el tiempo de Nehemías. Todo pecado tiene consecuencias y Dios lo entrega a estos judíos, a sus enemigos, pero todo esto lo hacía no porque Dios era malo, sino para que se arrepintieran. ¿Está? Dios podía haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Voy a destruir toda esta nación, voy a hacer otra nación, con gente que quiera obedecerme, pero aún así Dios, ellos se quebrantaban, confesaban su pecado, se arrepentían, Dios escuchaba y Dios los hacía volver otra vez, ¿verdad? Entonces, siempre Dios, ahí en la desobediencia Dios estaba, Dios no los abandonaba. Ellos clamaban a Dios, y Dios los oía, y por su misericordia, a pesar que ellos le fallaron, Dios oye la oración de un corazón arrepentido y los manda a librarlos, ¿verdad?, de sus enemigos. ¿No es lo mismo con nosotros, con la iglesia? Claro que sí. Vemos que la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Ellos estaban enfermos espiritualmente y físicamente. Y algunos, dice la Biblia en 1 Corintios 11, que algunos ya estaban muriendo. Otros estaban muertos, ¿verdad? Por culpa del pecado. ¿Qué hace Dios? Manda a Pablo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Era una iglesia, hermano, no era mundano. Entonces siempre Dios manda a alguien que nos exhorte para que nos arrepintamos. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Como hijos de Dios, vemos la misericordia de Dios. Dios nos manda predicadores, nos manda hermanos a exhortarnos para que nos arrepintamos. Y nos enojamos contra los hermanos. ¿Y eso qué es? Orgullo. ¿Qué hizo Israel cuando Dios le mandaba a los profetas? Se enojaron y lo mataron. ¿Se entiende? Se enojaron y lo mataron. Y nosotros muchas veces cuando el hermano nos exhorta, o el pastor nos exhorta, qué bueno, el pastor me exhortó, cómo lo amo. No, muchas veces, y otra vez viene a llamarme, ¿por qué a mí? ¿Y por qué siempre me está mirando a mí? En vez de estar mirando a otro, aquel peca más que yo. ¿Se entiende? Pero Dios es el que mandó a ese hermano para que tú te arrepientas. Mateo 5, 22 al 24. Mateo 5, 22 al 24. Acá hay una exhortación del Señor. Pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpado ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpado delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, esta exhortación Dios la está haciendo a sus hijos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros nos amemos. Sí, no, en parte del amor está la exhortación, el aconsejar,
es parte del amor, ¿verdad? Pero cuando somos aconsejados, tenemos que amar al que viene a aconsejar, no enojarnos. No actuar como Israel, que mataba a su profeta cuando venían y le decían, mira, tienen que dejar esta práctica porque están mal delante de Dios. Bueno, muchas veces no actuamos como Israel, no nos enojamos con el que viene a aconsejarnos. Claro que sí. Para eso vemos que muchas veces somos igual que Israel. Pero Dios nos trata como Israel. ¿Cómo nos trata Dios? Con misericordia y con gracia, con mucha gracia. Nehemías 9:28. Pero una vez que tenían paz, ¿qué hacían los israelitas? Adoraban a Dios y servían fielmente a Dios y se esforzaban más. Dice, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que lo dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú de los cielos lo oías, y según tu misericordia muchas veces lo liberaste. Bueno, muchas veces lo liberaste. No fue una vez, sino dice la Biblia, muchas veces. Cuando un creyente se va al mundo, Dios le promete, ¿verdad? Cuando un creyente se va al mundo, Dios lo permite, ¿verdad? Dios lo permite. Lo entrega en manos de sus enemigos. Él lo permite, se va el creyente, se va. Bien, Dios lo está permitiendo. Y Dios permite que vaya al mundo. Lo entrega en las manos de Satanás y su demonio para que ese creyente clame a su padre y va al padre como el hijo pródigo. ¿Ya? El hijo pródigo se va de la casa de su padre, se va al mundo con dinero y está comiendo ahí con los chanchos, se está revolcando y ahí viviendo con los chanchos hasta llegar a lo más bajo. Y Dios está permitiendo que su hijo vaya hasta ahí. ¿Qué está haciendo Dios? Lo está amando. Aún allí que su hijo está revolcándose y comiendo la comida de los chanchos, bueno, Dios lo está amando porque le está enseñando que él está mal. Y todo eso le permite Dios para que ese hijo se arrepienta. Y cuando se arrepiente, ¿qué hace el padre? Le echa en cara todo lo que hizo mal. No, la parábola del hijo pródigo dice que el padre cuando lo ve de lejos sale corriendo a buscarlo. Sale corriendo a buscarlo y lo abraza y lo besa. Así todo sucio, todo hediondo, todo con excremento de chancho. El padre lo abraza. Así nos abraza a nosotros cuando nos vamos al mundo y volvemos a Cristo. ¿Verdad? Así todo sucio. Él nos abraza, nos limpia, nosotros confesamos el pecado como el hijo pródigo. Padre, el pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dice el padre? Ah, no tenés razón. No, eres menos que un hijo. No. Venga, pónganle el mejor vestido, pónganle un anillo y vamos a la fiesta porque mi hijo ha vuelto. Así actúa Dios. Entonces cuando nosotros tenemos un problema, y exhortamos a un hermano y lo exhortamos otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ya basta, no, ya está. No lo exhortamos más, porque no adelanta, esto ya no tiene sentido. ¿Así actúa Dios con nosotros? No, así Dios no actúa, ¿verdad? Sino que Él nos exhorta, nos habla, nos abraza, nos besa. A pesar que estemos mal, Él nos ama así como somos. Nehemías 9:29. Nehemías 9:29, la amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Bueno, este es el peligro que corre la iglesia del Señor. Vienen, se congregan, escuchan la exhortación de Dios, pero viven a su manera, ¿verdad? Bueno, sí, Dios me salvó, ya está. Bueno, ahora ya está, no te metas en mi vida. Bueno, ¿qué es eso? Soberbia. Muchas veces venimos, escuchamos la palabra, pero cuando salimos de acá, hacemos lo que nos parece. ¿Qué es eso? Soberbia, ¿verdad? Escuchamos la palabra, nos entra por el oído y sale por otro. Queremos satisfacer nuestro deseo y no nos satisfacemos en la palabra de Dios, la dejamos de lado. Lo mismo hizo Israel. Nehemías 9:30. Lo soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tu profeta, pero no escucharon, por lo cual lo entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Hermano, Israel pasó casi todo su tiempo más sometido a pueblos extranjeros que ser libre. ¿Por qué? Por la rebeldía que tenían contra Dios, por no escuchar la palabra de Dios, por no ser fiel a Dios. Aún así Dios lo soportó por muchos años. No fueron días,
No fueron 2 o 3 exhortaciones y no te aguanto más. No, muchos años. Por eso Dios nos manda a nosotros que debemos soportarnos y amarnos entre los hermanos. Más aún aquellos que son difíciles de soportar. Bueno, así como Dios soportó a Israel y nos soporta a nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. Y los pueblos vecinos de Israel, llegaba un momento que reinaron sobre ellos. Ellos debían reinar sobre los pueblos paganos, pero llegó un momento que el pueblo pagano reinó sobre Israel. No fue luz y no fue sal. Bueno, eso es un peligro también que la iglesia hoy ha caído, ¿verdad? Muchas iglesias han caído en esto. No son sal, no son luz. ¿Por qué? Porque el mundo está metido dentro de la iglesia. El mundo domina a esa iglesia. Lo mismo que pasó al pueblo de Israel. Los dominó las ansias de pecar, de agradar al mundo, entonces metieron el mundo dentro de Israel. Y ahora, hoy en día, la iglesia hace lo mismo. Mete, no todas, ¿no? Pero muchas iglesias evangélicas adoptan de poner cosas del mundo para atraer más gente. Y ellos los israelitas volvieron a ser esclavos de los babilónicos y de los asirios. ¿Tá? Por eso tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento. Debemos mirar cómo actúa Dios. No podemos ser como el pueblo de Israel. Por eso está escrito todo el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Pero ¿saben qué? Ellos no tenían el Antiguo Testamento para su enseñanza. Nosotros sí. Y nosotros lo tenemos. Tenemos toda la Biblia. Sabemos lo que hizo Israel. Y muchas veces nos comportamos como Israel. Muchas veces digo, Padre, perdóname porque soy peor que Israel. Porque yo sé, tengo todo escrito aquí en tu palabra. Qué es lo que te gusta a vos, qué es lo que no te gusta. Y yo muchas veces hago lo que a ti no te gusta. Me comporto peor que Israel. Entonces, que no terminemos como Israel, siendo esclavos de las tierras paganas del mundo, ¿verdad? Una iglesia puede ser esclava del mundo, bueno, cuando puede entrar en un letargo espiritual. Es un estado de complacencia. Así estamos bien. No sé, cuando una persona dice así estamos bien, está en un letargo espiritual. ¿Ah? Porque está complacido como está. Y el cristiano nunca puede estar complacido como está porque mira a Cristo y siempre le falta. ¿Se entiende? Entonces un letargo espiritual es complacencia, indiferencia y pereza en la vida de fe. Bueno, sí, así estoy bien, no quiero hacer más nada, bueno, ya está, que venga otro. Bueno, eso es letargo espiritual, que se caracteriza por una falta de deseo por orar, estudiar la palabra. Mirá que está esto para estudiar, qué bueno para progresar y poder enseñar en tu iglesia, qué bueno. Ah, no, así estoy bien, así estamos bien, no. ¿Se entiende? Bueno, es un letargo espiritual. Y bueno, se caracteriza por no querer estudiar la palabra, poca oración, poca asistencia a la iglesia, no sirve en la iglesia, en un letargo espiritual se compara a un sueño, adormecimiento espiritual que ciega al creyente, haciéndose descuidar de su relación con Dios y volverse vulnerable a los ataques espirituales. Es también tan cómodo. ¿Saben qué? Satanás quiere que estemos así, cómodos, bien, ¿verdad? Ya estamos bien así. ¿Por qué? Porque cuando entramos en letargo no hacemos más nada. Ya está, estamos bien. La Biblia insta a los creyentes a despertar de este letargo para vivir en alerta y celo por Dios. La Biblia, o sea, Dios nos manda a estar alerta. Y estar alerta no estamos bien. ¿Se entiende? Que está alerta, está cuidando, está vigilando su vida, en primer lugar, cómo está viviendo espiritualmente. Entonces, características del letargo espiritual. Desinterés y apatía. Falta de interés en la oración y en el estudio bíblico de las cosas de Dios. Ocupación en lo mundano. Primero está lo mundano, las personas del mundo. Primero está esto, primero estoy yo, y después están las cosas de Dios. Poner énfasis en distracciones seculares o metamaterialistas que en el reino de Dios. Poner más énfasis en distracciones seculares o metas materialistas que en el reino de Dios. Otra característica de un letargo espiritual, para que nos estemos analizando, ¿verdad? Pereza y negligencia. Dificultad para cumplir con responsabilidades
espirituales. Bueno, hay que hacer esto para la iglesia. No, que vaya otro. Bueno, estamos demostrando un letargo espiritual. Como dije hoy, asistencia esporádica, o sea, se congrega ya de vez en cuando, ¿verdad? No tiene entusiasmo en servir en la iglesia. Bueno, estamos mostrando que tiene un letargo espiritual. Insensibilidad, es insensible. Dureza de corazón, una mente que no percibe la guía del Espíritu Santo. ¿Tá? Y hay referencias bíblicas. Insensibilidad, dureza de corazón, una mente que no percibe la guía del Espíritu Santo. Cuando es una persona insensible, ¿qué es? Una persona que está mirando su conveniencia, su estado, lo que yo necesito, lo que me pasa, lo que, bueno, yo tengo que hacer esto, pero hermano, espera que acá hay un problema, muchas veces ha pasado, ¿no? Acá en nuestra iglesia, hay un problema, hay que tratar este problema con este hermano. No tengo interés, para que yo me voy, y no tengo interés, me voy. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Bueno, eso es una referencia de un letargo espiritual. Es insensible a lo que pasa en la familia. ¿Se entiende? Si un hijo, no sé de ustedes, pero digo, a mí si un hijo viene y me dice, papá, sé que me lastimé, mirá, tengo el pie quebrado. Yo, si estoy trabajando en la máquina, voy a apagar la máquina y voy a ver a mi hijo, ¿se entiende? Le digo, no le digo, no tengo tiempo porque tengo que terminar este mueble, me tengo que ir. Andá, se trata ya y después cuando tenga tiempo te llevo al doctor. No, tiramos todo y, a ver, ya vamos al doctor, vamos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo interés, lo amo. Quiero que la dificultad, el dolor, el problema que él tiene, ayudarlo a solucionar. ¿Dónde lo voy a llevar? Al hospital para que lo atienda. Bueno, si un hermano tiene un problema, dejamos todos, como siempre le digo, hermanos, dejamos librito de estudiar y vamos al problema. ¿Por qué? Porque lo principal es el problema de mi hermano, no el librito. Porque el librito lo podemos hacer mañana, pasado, o lo podemos hacer por Zoom, ¿se entiende? Pero lo principal es arreglar el problema de mi hermano. Cuando no hay ese interés, hay un letargo espiritual en ese cristiano. Entonces hay referencias bíblicas, le dije, Romanos 13:11. Romanos 13:11. Ya en el tiempo de la primera iglesia ya había este problema, así que no es algo nuevo. Romanos 13:11. Y hacer esto, sabiendo el tiempo que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, es hora de despertarnos, dice Pablo a la iglesia romana. También nosotros, hermanos, Dios nos está hablando, nos está diciendo, bueno, hijo, iglesia cristiana de Durazno, es hora de despertarse. Dejen de dormir espiritualmente. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar de manos para estar echado. Así vendrá tu pobreza como quien rondas y tu necesidad como un hombre armado. Y tu necesidad como un hombre armado. Bueno, está hablando de proverbios, de estar de una persona que es perezosa. Pero también acuérdense que el letargo es pereza espiritual. ¿Hasta cuándo va a estar durmiendo? ¿Hasta cuándo va a estar viviendo para vos? ¿Hasta cuándo va a estar con las manos cruzadas cuando hay un problema para ayudar a un hermano? ¿Se entiende? Mateo 25, 1 al 13, esta parábola habla de las 10 vírgenes. Un caso muy, muy conocido. Muestra las consecuencias, Mateo 25, 1 al 13, muestra las consecuencias de la negligencia y la falta de preparación espiritual. ¿Cuál nos parecemos? ¿A las vírgenes insensatas o las insensatas? Bueno, si somos como las insensatas porque estamos durmiendo. ¿Qué le pasó a la virgen insensata? Se acostaban a dormir. ¿Se entiende? Y muchas iglesias hoy, muchos cristianos están durmiendo porque están afanados por sus cosas. Apocalipsis 3, 15 al 16. Apocalipsis 3, 15 al 16. Jesús habla de la condición tibia de la iglesia de la Odisea, diciendo, conozco tus obras, que eres frío, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por tanto, como no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué vemos acá? Una iglesia en un letargo espiritual. ¿Está bien así? ¿Estamos bien? Complacida. Bueno, Dios dice, ojalá fuera frío o caliente. Ojalá. Pero como no eres frío ni caliente, como estás durmiendo, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es tu abominación? Efesios 5, 14 al 17.
Efesios 5, 14 al 17. Se me fue el tiempo, pero me quedan unos minutos todavía. Efesios 5, 14 al 17. Me quedan 2 minutos. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una orden, despiértate. Mira pues con diligencia cómo andéis. Mírate tú mismo, examínate tú mismo. No andes como el mundo, como los necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, Dios continuamente le está hablando a su iglesia que no vayamos a entrar como Israel, ¿verdad? Hay un letargo espiritual. Nehemías 9:31, más por tus muchas misericordias no lo consumiste ni lo desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero a pesar que los israelitas estaban de esclavos en disciplina de parte de Dios, Dios no lo desamparó. Es como hablamos hoy del hijo pródigo, ¿verdad? Que nos relata la Biblia. Tenemos a este Dios, hermano, que cuando pecamos, Él no nos desampara. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Como dije, un creyente se va al mundo ahí, a pesar que ese creyente está en el mundo, con el Espíritu Santo dolorido, ¿verdad? Entristecido, porque está en el mundo, pero Dios no lo abandona. Dios lo va a tratar. ¿Saben por qué? Porque Dios promete que lo va a tratar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Si eres un hijo de Dios, Dios te va a perfeccionar. Te va a perfeccionar entre los chanchos, entre las algarrobas, entre el mundo, pero Él te va a perfeccionar. Él no nos va a abandonar. Qué garantías que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea? Ser fiel, estar despierto, no estar en un letargo espiritual. Así como Israel pecó por años y vivió, volvió a ser esclavo, salió de la esclavitud, volvió a ser esclavo de los gentiles, pero Dios los trajo otra vez a su tierra, en el tiempo de Nehemías, para que fuesen una nación otra vez. Pecaron otra vez, bueno, volvieron a caer otra vez en servidumbre de los gentiles. Pero aún así Dios no los abandonó. Lo mismo nosotros, hermanos. Dios no nos abandona. Él es todopoderoso. No es un hombre, sino es Dios. Vamos a ver. Padre, bendito sea tu nombre, oh Dios, porque, Padre, tú, oh Dios, como estamos viendo, tú no nos abandonas. A pesar de lo malo que somos, a pesar que tantas veces te defraudamos, Señor, y pecamos contra ti, como Israel. Tú no nos abandonas. Tú sigues fiel, proveyendo, sustentándonos, cuidándonos. Padre, te alabamos por tus promesas, porque tú prometes que nos vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a nosotros a estar atentos, a estar alerta, oh Dios, a no estar dormidos como las virgen insensatas, sino, Dios, cada uno de nosotros estar sirviéndote a ti y en la congregación, desarrollando nuestros dones. Padre, interesándonos por los problemas de los hermanos, dejando nuestros intereses de lado, oh Dios, sino poniendo los intereses tuyos del reino, porque somos hijos del reino. Ayúdanos, Padre amado, a mirarnos y examinarnos. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, oh Dios, porque tú nos muestras lo que a ti te gusta y tú nos muestras que tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano Sea, siempre estar apoyando, ¿verdad? Y orando por nosotros, comentando, compartiendo, apoyándonos los unos a los otros. Qué bueno saber que no estamos solos. Siempre hay hermanos que nos están apoyando, siguiendo y ayudándonos para que, bueno, juntos podamos salir adelante para la gloria de Dios. Toda la gloria sea para nuestro gran Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien.